noches, muy buenas noches. Yo soy Mario Campos y en nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Por cierto, a punto de saludarlo con el cubrebocas puesto, pero bueno, así es la televisión, pero así nos entendemos, creo que un poco mejor. Le adelanto un poquito más adelante, va a estar con nosotros Jorge Suárez Vélez, para ver qué pasa con las finanzas del gobierno, para ver si va a tener los recursos para hacer frente a la crisis por la pandemia, por el incierto arranque del Tratado de Comercio, el famoso TEMEC. Y ya en la parte final del programa vamos a platicar sobre la decisión del gobierno de hacer compras consolidadas, pero al extranjero. Dice el gobierno que para evitar la corrupción, pero vamos a ver qué efectos tiene eso para la industria farmacéutica mexicana, si es que va a quedar, cómo va a quedar parada con todo este proceso. Pero vamos a iniciar platicando de un tema que empieza a ponerse en la mesa, el asunto de gobiernos populistas, que usted sabe pueden ser de derecha, como estos que ve ahora en Estados Unidos o en Brasil, o puede ser de izquierda, pero parecería que hay un elemento en común, y es que varios de los países con gobiernos de este tipo pues son de los que tienen más muertes por COVID en el mundo. Digamos, los 4, 5 países que más afectados están: Gran Bretaña, con el tema de Boris Johnson, Donald Trump, el caso mexicano, lamentablemente, el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Pero vamos a platicar de este tema, del estado en el que se encuentra hoy, de las señales cruzadas con nuestra mesa de esta noche. Y me da mucho gusto dar la bienvenida, que ya los tenemos ahí, a los tradicionales integrantes de la mesa de los miércoles, a Denise Dresser, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, Denise? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Qué gusto que nos acompañes. Así es, ya no nos había tocado, pero qué gusto estar contigo esta noche. Mario Arriagada, mi tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Contigo ya había tenido el gusto de estar. Hola, tocayo. Sí, estoy muy bien. ¿Qué tal andas tú? Bien, bien, contento de estar aquí con ustedes y con Pablo Magluf, a quien también saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, Mario. ¿Qué tal todos? Buenas noches. Oye, pues a ver, arrancamos con este tema, la provocación un poco con la que ustedes quieren arrancar esta noche, que me parece una pregunta pertinente, es pues si hay alguna relación en que varios de los países con el mayor número de muertes a nivel mundial, insisto, el caso de Estados Unidos, que es el número 1, pero también está el caso de Gran Bretaña, de Brasil y tristemente de México, ¿tiene alguna relación con el tipo de gobierno que no tiene que ver con derechas o izquierdas, sino tiene que ver con una manera de plantarse frente a los temas, frente a los problemas, de plantear el discurso? A ver, si quieres, Denise, empezamos contigo esta noche. Sí, algo que tienen en común los países que no han enfrentado de buena manera la pandemia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil y ahora se suma México, es que son gobiernos donde al presidente o al primer ministro le ha importado más mantener la popularidad que tomar medidas políticamente costosas. Y ese énfasis ha llevado, por ejemplo, en el caso de México, a que como el presidente López Obrador optó por no pelear de manera agresiva al coronavirus de entrada, ahora enfrenta pues una guerra en 2 frentes, sanitaria y económica, con miles de muertos, millones de desempleados, familias devastadas y empresas quebradas, un gobierno que parece haber perdido el control de la narrativa, de la estrategia, y un presidente que hace apenas unas semanas nos dio un decálogo que parecía más los consejos de un instructor de yoga y no el de un líder en medio de la peor debacle de nuestros tiempos. Y llegamos a ese punto en México, al igual que en los otros países que mencioné, por una combinación similar de errores y omisiones. Lo que se hizo y fundamentalmente lo que se dejó de hacer. La responsabilidad principal recae sobre los hombros de presidentes que no entienden la gravedad de la pandemia o que buscan minimizar sus efectos. En el caso de México había que seguir recorriendo al país, comiendo en las fondas, besando a las niñas, en campaña permanente.
al igual que en Estados Unidos, al igual que en Brasil, con Bolsonaro rehusándose a usar el cubrebocas. A México lo salvaría el detente Jesús, lo protegería la fuerza moral, lo inmunizaría la familia solidaria, no la ciencia, no la evidencia, no los ejemplos de otros países. Y esta característica es común a los 5 países que he mencionado, donde faltaron pruebas, donde faltaron cubrebocas. En el nuestro hubo plegarias y estampitas. En el caso de Donald Trump fue la falta de asistencia a los estados, fue minimizar las advertencias del doctor Fauci, fue pelearse con él, denostarlo públicamente como está ocurriendo. Sí. Y en el caso de México, pues no hubo, precisamente por imperativos políticos, por restarle gravedad a lo que estaba ocurriendo, por tratar de mantener el apoyo, sí. No se destinaron recursos, no hubo instrucciones para reaccionar a tiempo. Ya. Mario. A ver, tocayo, Mario Arriagada, tú cuéntanos si ves estos elementos comunes que plantea Denise, si ves decisiones, digamos, que se repitieron. Hay unas que me parece pues, son muy evidentes, como el tema del cubrebocas, la resistencia al uso del cubrebocas, o el tema de las bajas pruebas, aunque en Estados Unidos ahí tenemos un tratamiento ya muy distinto. ¿Tú cómo lo estás viendo, tocayo? Bueno, yo le veo 2 lados a este argumento polémico que proponen mis colegas. Por un lado, le veo implicaciones en cuanto a la estrategia de comunicación, qué es lo eficiente, si el presidente es realmente una voz a la que la población atiende, si se pone el cubrebocas o no. Y en eso puede que esté un poco más de acuerdo, que haya algunas similitudes. Pero que haya una correlación entre populismo y mal manejo de la pandemia, la verdad es que creo que lo que propone no es una causalidad realmente, en todo caso una correlación espuria. Y solo doy unos datos generales, datos globales de los países más infectados para poner esto en mejor contexto, porque del conjunto de países se pueden elegir unos cuantos para sacar de ahí conclusiones, pero no sé si es la mejor manera o la manera estadísticamente más válida. Entonces hoy México, que no es menor, o sea, no, para nada estoy tratando de decir que no es importante subrayar que en México ya se nos acumularon 37,000 muertes. Tenemos con 30,000 casos activos, 311,000 confirmados, 200,000 recuperados, que yo no sé si creen mucho ese dato, pero bueno, existe. Y 800,000 pruebas realizadas hasta ahorita, y estos datos son los que compila Sebastián Garrido. Sí. De ahí los tomo. Está en el lugar 14 a nivel mundial en muertes por millón de habitantes, con 271 muertes por millón de habitantes. Es parecido a Canadá y a Ecuador. En Canadá yo no diría que hay un gobierno populista. Está peor que en Colombia, que algunos dirían que sí es un gobierno populista, otros que no, pero que tiene la mitad. Y Portugal también tiene menos, pero está bastante menos mal que Brasil, en el cual es uno de los casos que sacan. Pero todavía peor que Brasil está Chile, que tampoco necesariamente diría que es un gobierno populista, aunque se puede discutir. Y aún muy lejos, claro, de Estados Unidos, que es un caso que se cuece aparte, pero mucho más lejos de Francia, que tiene 459 por cada millón, y no estamos ni a la mitad de Italia o España aún, no que haya que llegar ni que haya que aspirar a eso, fueron tragedias mayúsculas, ¿no? O el Reino Unido. Pero la verdad es que todos estamos por debajo del peor de los casos, que es el caso belga, que ciertamente no es un caso asociado al populismo y es el que le ha pasado más mal. Entonces yo más bien creo que en vez de populismo hay que mirar otras variables cuando se trata de este conjunto global, como por ejemplo el tipo de sociedad, si el lugar tiene una población de ancianos más grande o menos, si tiene un servicio de salud más activo, si es un sistema federal. El caso de cuando se compara México y Brasil, más que el tipo de si se pone la mascarilla o no Bolsonaro o el presidente, yo creo que afecta mucho más el hecho de que las dos son países federales, con tremendos problemas de coordinación estatal, con geografías muy complicadas. Yo creo que eso, y obviamente cantidades de población mucho más grandes que otros países, que más planos, que son más fáciles de contener, y que la pandemia no haya sido de pico, sino más alargada en el caso de Brasil y México, puede ser parte de la gran tragedia que nos toque lidiar. Es por ese hecho de tamaño, organización política y federalismo, ¿no? Entonces yo creo que hay otras variables antes que las que ustedes proponen para explicar
por qué estamos donde estamos. Para meterlos en la misma bolsa, Pablo. Es que nadie habló de correlación causal, querido Mario. Todos sabemos perfectamente bien que una pandemia es imprevista, pero es justamente el punto. La historia humana es tan impredecible y los cisnes negros tan habituales que no quieres tener a un demagogo navegando el Titanic por si se cruza un iceberg. Creo que esa es la lección definitiva de esta crisis, es lo que apuntaba Denise, y espero que la humanidad entienda de una vez por todas que la demagogia es una muy mala idea. Yo el vínculo lo veo inequívoco. No me parece una casualidad que los 4 países con mayor número de muertes todos tengan a demagogos al frente. Por supuesto que hay diferencias entre los 4, pero ahí está el común denominador. A ver, no son ni los países más poblados, ni los más pobres, ni los menos desarrollados. Por el contrario, todos están dentro de las 15 primeras economías del mundo, algunos con establishments tecnológicos y científicos de primer orden. No, el común denominador es la demagogia, como lo señaló Angela Merkel en su discurso la semana pasada en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la demagogia abriga un discurso anticientífico, antiintelectual, antitécnico y en ocasiones incluso supersticioso y premoderno. Y lo hemos visto en todos los destellos que ya mencionaron. Entonces, yo creo que el vínculo es inequívoco, no tiene que ser una correlación causal. Por supuesto que la pandemia es un cisne negro, pero quieres tener un líder responsable al frente. Denise, y nada más retomando esto del cisne negro, que te refieres a estos fenómenos imprevistos que de pronto te cambian las condiciones, ¿no? Para quienes no estén familiarizados con el concepto. Denise, volvemos contigo. Sí, yo tampoco sugerí que había una causalidad, jamás mencioné la palabra populista. Creo que sí hay correlaciones interesantes y sobre todo tienen que ver con estilos de gobernar. Y a mí no me gustan estos argumentos como los que esgrimía Mario, con todo el afecto y el respeto que le tengo, donde nos damos palmadas en la espalda porque no estamos tan mal, porque solo ocupamos el lugar 14 en proporción de muertes vis-a-vis el número de habitantes. Cuando estamos hablando de, 35,000 muertos y no hemos llegado al pico anunciado, se han anunciado tantos, no sabemos exactamente en qué etapa vamos de la pandemia. Y por eso es muy difícil comparar con países como Bélgica, como Alemania, como otros que ya han salido y que están saliendo del confinamiento y que están reabriendo sus economías. Entonces, me preocupa ese tipo de discurso que es como validar que no estamos tan mal, que deberíamos congratularnos porque no estamos en el 5º lugar, sino en el 14, si medimos las muertes de otra manera. Y yo creo que al final del día, la única métrica que sí va a contar es la que sugiere Carlos del Río, el epidemiólogo mexicano que está en Emory, en la Universidad de Emory, donde dice que cuando termine todo esto, la manera real de comparar entre países va a ser el índice de mortalidad que se dio durante la pandemia comparado con las defunciones del año anterior. Eso fue lo que ha sacado Sebastián Garrido y sus colegas en la revista Nexos hace poco. Eso fue a lo que se refirieron varios corresponsales extranjeros en cuanto a la subestimación de casos y que se deberían contar de otra manera. Y creo que la comparación que yo estoy tratando de hacer con los países que mencioné se basa más en la forma de gobierno
y en la forma de reaccionar, en el estilo personal de gobernar de quienes tomaron decisiones enfrentados a este cisne negro. Y hemos visto similitudes que a mí me han preocupado. Por ejemplo, que no se hayan ordenado confinamientos drásticos, agresivos, vigilados desde los primeros casos, que no se dedicó dinero a la compra oportuna de cubrebocas ni equipo desde los primeros días. Recuerdo, López-Gatell no declaró emergencia, sino hasta marzo, y en febrero México todavía estaba vendiendo cubrebocas a China. No se preparó la reconversión hospitalaria, ni se educó al personal de salud sobre los protocolos del COVID. Una de las razones por las cuales los hospitales en México aún tienen cabida es porque la gente se muere muy rápidamente por el mal cuidado y porque salen y entonces se desocupan las camas, o porque la población tiene miedo a morir en los hospitales o no de ahí precisamente porque no se les permite velar. En fin, una serie de condiciones que me hacen sospechar de que ahora hayamos cambiado a la métrica y de congratularnos porque la ocupación hospitalaria es baja. México, al igual que Estados Unidos, al igual que Brasil, porque veníamos detrás de Europa y de China, tuvo el tiempo y la experiencia para prepararse y este gobierno decidió no hacerlo, porque el presidente o no quería endeudarse, o no quería encerrarse, o no quería educarse, o no quería posponer las obras de la Cuarta Transformación. Y en lugar de flexibilizarse ante lo imprevisto, el presidente optó por atrincherarse. Yeah. Y en vez de saltar obstáculos, optó por ponerse, como él mismo lo dijo, el anillo al dedo, el anillo de la discrecionalidad, de la austeridad en tiempos de crisis, porque algo en lo cual seguramente Mario y yo estaremos de acuerdo es que paradójicamente un gobierno que en el discurso y en la narrativa y al menos en algunos de los programas sociales ha puesto a los pobres primero, también tiene que reconocer que la pandemia está siendo más grave para los pobres. Sin duda. Lo estamos viendo en los números, están muriéndose más las personas con menor educación, con menores ingresos, muriendo los ambulantes y los vendedores de frutas y los boleros y los taqueros y los que usan el metro para trasladarse, porque si no podían quedarse en casa, porque este gobierno no les proveyó de cobertura financiera para que pudieran resguardarse en un confinamiento más estricto. No hubo apoyo para los desamparados que no forman parte del universo de 22 millones de beneficiarios de los programas sociales. A ver, y sobre eso, Mario, entiendo que una parte es los criterios que tomamos, ahí está lo que señalaba ahora Denise, de esta diferencia que con los años tendremos mayor certeza en todo el mundo de este impacto, pero sobre este tema de las políticas seguidas, tanto en el componente económico como en el componente sanitario, ¿cómo lo has visto? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Mario. Antes, quiero aclarar solamente que esto de la relación espuria o no de populismo y mal manejo de la pandemia lo contestaba a la pregunta que tú mismo nos pusiste al comienzo. Sí. Entonces, por eso la contesté así. También quiero señalar que obviamente no estoy de ninguna manera tratando de justificar o darle una palmadita a la espalda a nadie. Denise, sabes que no, y de hecho ahorita voy a lo que sí coincidimos. Al contrario, creo que esto sí le ha pegado a México de forma desproporcionada. Eso creo que es innegable, incluso en esos números generales globales. México tiene el 1.63% de la población global y hoy tiene el 6.4% de las muertes globales. Así es, de las oficiales. Entonces, sí. Sería un error decir que estamos bien, o sea, definitivamente no estamos bien. Ahora, sobre el uso de la demagogia, ¿es o no conveniente a la hora de tomar decisiones prácticas, científicas para detener esta pandemia? Pues claro que no, jamás lo diría. Pero voy ahora a tu pregunta, a lo que me decías. En términos de políticas públicas, bueno, ahí las preocupaciones que tengo son las siguientes. Creo que al comienzo estuvo bien que la preocupación por no saturar los hospitales fuera la prioridad número uno.
y que esa manera de lidiar con lo que se venía desconocido era la manera correcta, y así es como se triplicaron, o cuántos ya no sé ni bien, triplicaron o quintuplicaron las camas disponibles para atender a los potenciales pacientes. Sin embargo, creo que en un segundo momento ese criterio ya solito no es suficiente. No solo se trata de tener las camas disponibles, sino de contener. Y ahí yo soy de los que comparte esa crítica sobre las pruebas. He visto un actuar muy disímil del gobierno federal y también de los gobiernos locales. Por ejemplo, habrán leído el reportaje del New York Times sobre lo que ocurrió en la central de abastos de Ciudad de México, donde sí se hizo el seguimiento y rastreo de casos y cómo se contuvo la pandemia muy bien. Bueno, yo creo que eso es lo que se tendría que hacer más. Sí se necesitan más pruebas, ya se empezaron a hacer, ya hay 800,000, pero no es suficiente, y sobre todo no se pueden hacer al azar, tienen que estar focalizadas y luego con seguimiento a esas medidas. Y creo que eso aún no lo estamos haciendo. Número 2, creo que hay un nivel de descoordinación entre la federación y los estados que cada vez es más preocupante a mis ojos. Creo que el otro día que López-Gatell tuvo en su conferencia de prensa el momento en que dijo que ya no iba a presentar el semáforo porque no había recibido la información. Por inconsistencia de los datos. Muy desafortunado. Un momento muy desafortunado, creo yo. Porque uno no puede decirle a la población que de repente ya no va a usar el semáforo, se confunde más la población, ya no saben si salir o no. Y 2, no es la manera de tratar de como solucionar un problema de coordinación con los estados, humillándolos en público o balconeándolos, o decir que él ya no puede trabajar, no puede tomar decisiones de semáforos si no le mandan los datos. Bueno, esa creo que no es la manera, es un error. Pero habla de esta disfuncionalidad. Ahora, también me temo que estoy en el lado, y esto quizá mis colegas discrepen, que las soluciones ya para esta segunda cosa, que no es solo la hospitalaria, los criterios generales de coordinación, federación local, ya las respuestas de contención van a ser cada vez más localizadas. Un ejemplo de eso es lo que otra vez la Ciudad de México, pioneramente, lanzó de estas estrategias focalizadas por barrio. Por colonias, ya sabemos, por el MASPA que publicaron las colonias, y tiene razón Denise en esto, está ya llegando la pandemia al lugar donde ya va a llegar a las zonas más pobres, más alejadas, menos preparadas, y el drama puede ser mayúsculo. Hay colonias en la ciudad, en Milpalta, en Xochimilco, que tienen tasas, deja tú las de Bélgica, si las vemos solo por colonia, están 10 veces Bélgica. Puede ser una tragedia barrial gigantesca. Se están empezando a morir aquellos más pobres. Cuando la pandemia llegue a esos lugares donde no hay hospitales, agarrémonos. Puede que las cifras crezcan, pero en términos focalizados puede ser una cosa muy mal atendida. Y no estoy viendo que a nivel federal y en otros estados estén haciendo esfuerzos similares. Yo creo que hay todavía mucho por hacer, y aunque estén aparentemente descendiendo los números muy lentamente, pero más bien en una especie de meseta, lo que no estamos viendo es el riesgo local fuera de los centros urbanos, que ya están más o menos preparados, más o menos socializados, con camas extras. Es el resto del país lo que me está empezando a preocupar profundamente. Sí, porque como han dicho, no solo es una pandemia, son muchas pandemias con etapas diferentes, y datos que vemos de ocupación en varios estados que no tienen la capacidad hospitalaria del Valle de México, sí son muy serios. Pero para ir cerrando, Pablo, vamos contigo. A ver, cuéntanos, ¿qué agregarías a esto que ya se ha puesto en la mesa? Yo quisiera aprovechar dos lemas que evoca Denise, dos lemas en el corazón del obradorismo. Primero, los pobres, y nos cayó como anillo al dedo. Al principio son dos frases que podrían parecer inconexas, desconectadas, porque uno diría, bueno, esto no puede beneficiar a un régimen que aboga discursivamente por los más pobres. Pero a toro pasado, cuando uno ve la destrucción sistemática, institucional y económica que venía emprendiendo el obradorismo antes de la pandemia, esto es muy importante, antes de la pandemia, pues es inevitable pensar y concluir que en efecto las frases sí están unidas. Y en ese sentido sí regreso a partes de la doctrina populista, que el populismo necesita en cierta medida pobreza. López Obrador no parece ser un amigo de los pobres, sino más bien un amigo de la pobreza, que son cosas muy diferentes. Es amigo de la pobreza en abstracto, digamos, la romantiza, la ve con conmiseración, porque le es instrumental, pero
era muy importante, ya lo veo ahora, para su proyecto, destruir cierta riqueza, destruir herramientas de contrapeso, por una razón muy obvia, porque una población indefensa y empobrecida no puede contener un proyecto como el que él pretende. Entonces, yo creo que ahí es donde se unen las dos frases. Y no es fortuito que veamos justamente a los pobres siendo los más desprotegidos. Bueno, pues vamos cerrando, a reserva, por supuesto, de que el tema seguirá en las siguientes semanas. Denis, ¿nada más querías agregar un apunte final? Porque vi por ahí que habías alzado. Sí, estoy de acuerdo con Mario en que la Ciudad de México ha manejado mejor en tiempos recientes la pandemia del COVID. Hemos visto una voluntad mucho más clara de enfrentar esto con criterios científicos, con contabilizar mejor las cifras, sí, con insistir en el cubrebocas, con focalizar la atención, con crear una aplicación para que se pueda ver el por colonia, y que la responsabilidad de que no se haya hecho a nivel federal, insisto, es del presidente y de Hugo López-Gatell, que demostró en estos meses ser más un político alineado con el gobierno que un científico dispuesto a llamarle la atención al gobierno o contener al presidente. Y creo que vamos a vivir por mucho tiempo con los efectos de que López-Gatell criticara el cubrebocas en vez de insistir en su uso y enseñar a la población a usarlo, el desacierto de pensar que el modelo Centinela era el adecuado para el COVID cuando ha demostrado no serlo, el error de sugerir que el coronavirus era menos letal que la influenza, el hierro de creer que la inmunidad de rebaño era algo deseable cuando el número de muertos que requeriría alcanzar esa inmunidad resultaría inaceptable. Entonces, creo que urge cambiar de ruta, urge repensar la estrategia, porque los países que han logrado contener los contagios, aplanar la curva, proteger a sus ciudadanos y poco a poco reabrir su economía, nos dan lecciones todos los días. Pues sí. Y ojalá el presidente y López-Gatell las aprendieran, así como lo ha hecho la Ciudad de México. Lecciones como identificar a los contagiados a través de pruebas focalizadas, seguir la ruta de la infección a través de los contactos que tuvieron, frenar el esparcimiento a través del aislamiento. Y bastaría con que el presidente y el subsecretario estuvieran dispuestos a estudiar, imitar, contrastar, corregir, reconocer que su reacción no ha sido suficiente, que están muriendo demasiados mexicanos y es tiempo de rectificar, Mario. Pues vamos a seguir con estos temas. Denis, muchas gracias. Buenas noches. Pablo, buenas noches. Gracias a ti por estar aquí. Gracias, Denis. Gracias, Pablo. Chao. Tocayo, muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Jorge Suárez Vélez. ¿Qué pasa con las finanzas públicas, con la economía en medio de todo esto que acabamos de escuchar? Lo platicamos regresando del corte.